Pues buenas tardes a todos los que habéis tenido bien venir a esta pequeña charla. Bueno, lo primero, espero que se me escuche bien, si no me lo decís. Gracias a Fernando por sus palabras y en general a los organizadores de estas conferencias por haberme invitado. Conferencias que lo que intentan es trasladarnos un poco a la Cantabria, a la España, a la sociedad de aquellos años, la sociedad, a la política, en la que vivió, en la que desarrolló su actividad Eulario Ferrer, y también a la Europa en la que él tuvo que marchar al exilio, primero a Francia y luego a México. Aquí vais a ver que... No vais a ver nada. Vamos a ver. Si podemos... Bueno, se volverá a funcionar otra vez. Irá pasando en esta lista, veréis una serie de nombres de cántabros que estuvieron bien en la resistencia interior francesa o bien en las fuerzas de la Francia libre, que ahora tendremos ocasión un poco de hablar qué es una cosa y qué es la otra. Si alguno de vosotros observáis que os suena algún nombre, bien porque tenéis datos sobre él, conocimientos o incluso pudiera ser familiar, os agradecería que me lo hicierais saber al finalizar esta charla. Entonces, ¿para qué me invitan a mí a esta conferencia? Pues un poco para que trate esa cuestión del exilio en Europa y cómo los cántabros y los españoles en general, pero concretamente a nosotros nos interesa más la cuestión de aquellos que habían nacido en nuestra región, pues cómo esta gente que marcha al exilio a Francia se incorpora de una manera u otra a la lucha contra el ocupante alemán, contra el ocupante nazi. Como sabéis, la guerra civil finaliza en España en el mes de marzo de 1939, pero el exilio comienza antes. Comienza cuando van cayendo los diferentes frentes de batalla, cuando lo que se denomina el bando nacional pues va ocupando territorio español y los republicanos retroceden y hay mucha gente, muchas familias, soldados, milicianos, mujeres, hombres y niños que deciden marchar al exilio. El exilio más próximo o el sitio más próximo, como es normal, es Francia, porque España tiene una frontera importante a través de los Pirineos y se pasa por tierra, se puede pasar también por mar. Y ese exilio, ese primer exilio, como os comentaba, comienza cuando empiezan a avanzar por el norte de España concretamente, cuando cae el frente norte, en los meses del verano y del otoño de 1937, pues ahí se inicia una primera oleada de exiliados y de refugiados a las costas francesas. Pues fundamentalmente salen por mar desde el puerto de Santander y posteriormente desde el puerto de Gijón. Muchas de estas personas van a volver, sobre todo los que son combatientes, van a regresar otra vez a España porque a la guerra todavía le quedaban 2 años largos. Entonces ellos regresan para seguir luchando con el bando republicano, fundamentalmente a través de Cataluña. Definitivamente, cuando el bando leal pierde la guerra, en los meses de enero, febrero, marzo de 1939, se produce la segunda oleada del exilio, que es la más grande, como es lógico, que no solo va a Francia, sino también va hacia el norte de África, pero nosotros nos vamos a centrar en el caso francés, y ahí pasan decenas de miles de personas, cruzan nuevamente la frontera y buscan refugio en Francia. Sabéis que lo que es el refugio en Francia pues se hace fundamentalmente, el gobierno republicano francés lo hace fundamentalmente a través de campos de internamiento, que se denominan campos de acogida o campos de internamiento. En la memorialística del exilio también se les da el denominar campos de concentración. Son campos que tienen unas condiciones de vida, de supervivencia extremas. Esto va mejorando a lo largo de las semanas y de los meses. Pero ¿qué ocurre con este exilio de cántabros y con este exilio de españoles? Que ellos se encuentran que salen de una guerra y en los meses siguientes se van a ver abocados a enfrentarse a otra guerra, que es la guerra europea,
que se inicia en el mes de septiembre de 1939 con el ataque alemán de la Wehrmacht sobre territorio polaco. Bueno, aquí comienzan las opciones de estos refugiados, de estos exiliados, sobre todo de la gente que había combatido, que eran milicianos, que eran soldados del ejército republicano. ¿Qué hacer ante esta situación? Fundamentalmente se le abrieron dos opciones. La primera era alistarse, para luchar contra Alemania, alistarse en la Legión extranjera francesa. Esta opción no fue escogida por demasiados exiliados porque la Legión extranjera era un cuerpo militar que tenía fama de, en el que se enrolaban, de estar compuesto fundamentalmente por mercenarios, por gente que luchaba por un sueldo, un poco gente que luchaba por simplemente huyendo en muchos casos de una vida anterior, incluso había delincuentes, gente que se enrolaba allí huyendo de determinadas cuestiones en su vida personal y demás, y que lo hacían básicamente por un sueldo, ¿no? Entonces no estaba bien visto. Ellos decían que de luchar con Francia lo iban a hacer como soldados del ejército regular y por un ideal. Lo que pasa es que el Estado francés, la República Francesa, no aceptó dentro del ejército regular francés que hubiese unidades solo para españoles. Entonces la opción que se abría era la Legión extranjera. Insisto que hubo incluso campañas dentro de los propios campos, especialmente los comunistas siguieron campañas de que intentando convencer a los refugiados de que no se alistasen en la Legión extranjera. Ante esta situación, los franceses, cuando vieron que avanzaban las semanas y que el ataque alemán resultaba inminente, y ante la suspicacia de los españoles que no se querían alistar en este cuerpo legionario, dijeron, bueno, vamos a crear otra unidad muy similar, que tenía fundamentalmente lo que llamaba era, o lo que intentaba era invitar a los españoles a que se alistaran, si no era la Legión y si no era el ejército regular, que lo hiciesen en esta nueva unidad. Estas unidades fueron los regimientos de marcha de voluntarios extranjeros y estaban abiertos a los extranjeros que estuviesen en Francia, no solo los españoles, pero estuvieron compuestos en un número muy importante por exiliados cántabros, por exiliados españoles en general y concretamente también por cántabros. Diréis, bueno, ¿y cuál era la diferencia? Pues realmente la diferencia no era mucha. De hecho, en muchos documentos se les denomina tanto a los de la Legión extranjera como a los regimientos de marcha, a los soldados que se incorporaban, se les denomina legionarios a los dos. En cuanto a distintivos y demás, había muy poca diferencia. Había fundamentalmente una diferenciación que era el tiempo de alistamiento. En la Legión extranjera se firmaba un contrato de enrolamiento por 5 años y en los regimientos de marcha se firmaba un contrato de enrolamiento por la duración de la guerra. Ahí estaba un poco el enganche para que la gente se incorporase a ellos. Por eso, si una persona se incorporaba a la Legión y combatía con Francia en la campaña de 1940, cuando los alemanes atacan el territorio galo, una vez que Francia es derrotada, esa gente, en algunos casos fue desmovilizada, en otros casos les hicieron prisioneros, los alemanes, y en otros casos siguieron sirviendo en la Legión extranjera para el gobierno colaboracionista del régimen de Vichy. Sin embargo, la gente que se enroló en los regimientos de marcha, una vez que se firmó el armisticio entre Alemania y Francia en junio de 1940, esas personas, esos soldados, fueron desmovilizados. Esa es un poco la gran diferencia entre unos y otros. Las cifras bailan mucho y los investigadores no se ponen demasiado de acuerdo en cuántos españoles estuvieron en los regimientos y en la Legión. Aproximadamente entre los dos oscila la cifra entre 6.000 y 7.000 españoles, republicanos españoles, que se alistaron bien en la Legión, bien en los regimientos de marcha. Una cifra total entre los dos. Y aproximadamente es un 50% para cada una de estas grandes unidades militares.
Para los originarios de Cantabria, bueno, yo he encontrado en la Legión extranjera, me he encontrado con 24 alistamientos y para los regimientos de marcha con 50 alistamientos. Son cifras que no tengo cerradas, pero que bueno, más o menos encajan en lo que es el enrolamiento general, porque las cifras, por ejemplo, de los vascos, que se ha publicado hace muy poquito un estudio, elevan la cifra de los legionarios. Fundamentalmente ellos se alistaron en el campo de internamiento de Gurs, porque por la sencilla razón que allí había fueron internados muchos exiliados procedentes de las provincias vascas, pues aproximadamente 120, 125 vascos para el cuerpo legionario. O sea que las cifras más o menos encajan. Si se ven los listados de enrolamiento de esto, tanto de los regimientos como de la Legión, los cántabros son una minoría. La gran mayoría de los españoles que se alistan en estas unidades son gente procedentes de Cataluña y de lo que podríamos denominar el Levante español, Valencia, Alicante, mucha gente también de Aragón, bastantes personas procedentes de lo que era entonces Castilla la Nueva, lo que es Castilla-La Mancha, o lo que en la actualidad es Castilla-La Mancha, y también bastantes andaluces. Bueno, por una sencilla razón, porque allí había más población y también porque el exilio del año 39 es un exilio que resulta, por una cuestión también lógica, simplemente cuando el ejército republicano iba retrocediendo, pues iba retrocediendo desde de tierras aragonesas y levantinas hacia Cataluña, y ahí se fue embolsando. Después de la batalla del Ebro, pues se fueron embolsando las fuerzas republicanas y cruzaron la frontera decenas de miles de personas procedentes de estas regiones de la península. Esos fueron las dos grandes opciones que tuvieron ellos. Combatieron, como os comentaba, en la campaña de 1940, la campaña de Francia, que es cuando los alemanes invaden en el mes de mayo, el 10 de mayo, inician la invasión de Holanda, de Bélgica y de Francia, y para el 22 de junio ya están firmando el armisticio. En ese periodo tengo, como es lógico, algunos montañeses que mueren en combate en territorio francés, defendiendo la integridad del territorio francés de forma indistinta en estas dos unidades. Y bueno, una vez que ocurre esto, tengo también algún caso de soldados procedentes de Cantabria que luchan directamente con el ejército regular, pero es algo muy excepcional. Y entiendo que que pudieron alistarse en las tropas regulares porque era gente que no había marchado al exilio en 1939, sino que habían marchado en los años 20, bueno, en los años previos y posteriores a la Primera Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que en Francia en esos años llega una migración española muy importante. Es la segunda emigración más importante después de los italianos y que se tiene bastante olvidada. Y claro, esta gente se había integrado muy bien o no tan bien, bueno, cada uno con su itinerario personal, pero se habían integrado en el trabajo, incluso en la Escuela Nacional Francesa. Allí se habían formado, algunos marcharon muy jóvenes con la familia. Y esta gente sí que tengo algún caso que se alistó directamente en el ejército, en las fuerzas regulares del ejército francés. Bueno, se produce la derrota de Francia y entonces lo que ocurre es que hay una parte de Francia que se mantiene en la resistencia, una parte muy pequeña, fundamentalmente representada por el general de Gaulle, que como sabéis pasa a Londres, y él el mismo día 18 de junio desde la BBC emite un mensaje radiofónico en el que invita a los franceses a seguir combatiendo desde aquel sitio en el que se encontraran, bien en territorio metropolitano, bien en las colonias que tenía Francia, no solo en África, sino también en Asia, o desde cualquier otro lugar del mundo en el que se encontraran, y que, bueno, en palabras bastante grandilocuentes, era un buen orador, pues él
invita a Francia, a lo que él denomina la Francia libre, a seguir combatiendo. Y ahí se forma lo que podríamos denominar las Fuerzas Francesas Libres. Es un ejército muy pequeño en aquel momento, pero que comienzan a alistarse hombres en este ejército, en una primera instancia en Londres, en Gran Bretaña, y luego, en los años siguientes, a medida que avance el conflicto, la Segunda Guerra Mundial, pues se van a ir haciendo alistamientos sucesivos en diferentes zonas del territorio francés, fundamentalmente en lo que se denomina el Levante francés, que actualmente es Libia, Siria, Jordania y también en el norte de África. Esta es, digamos, la segunda opción que se le presenta a los españoles al exilio en Francia, al exilio republicano en Francia. La primera fue la lucha en la campaña de 1940 y ahora se les va a abrir la oportunidad de seguir combatiendo en este caso por la liberación del territorio francés con las fuerzas del general de Gaulle. Este alistamiento, este proceso de enrolamiento, se produce fundamentalmente en 3 etapas. Una primera etapa que os comentaba, que es la de Londres, en el que aparecen muy pocos españoles incorporados en ese momento. Escasísimos cántabros, tengo 1 o 2, pero ninguno más. Y luego el enrolamiento más importante, que se produce en el verano de 1941 en los territorios de Libia, Palestina y Siria, que ya antes hemos mencionado. ¿Qué ocurre en esta situación? El territorio sirio y el territorio que hoy es Irak, en aquel momento protectorado francés, había quedado bajo el control, como la mayoría del África francesa, había quedado bajo el control del gobierno colaboracionista de Vichy. Entonces las fuerzas legionarias que había allí, las fuerzas del ejército francés, respondían a las órdenes de Pétain. Lo que se produce es que hay una intervención en los meses de junio-julio de 1941, una intervención aliada con fuerzas de la Francia Libre, con fuerzas del general de Gaulle. En esas semanas de combate, esos territorios pasan a ser controlados directamente por los aliados y por la Francia Libre. Y entonces se produce ese segundo enrolamiento. Ahí aparecen, por ejemplo, soldados procedentes de Cantabria que se alistan en las fuerzas de la Francia Libre en Coastina, que es una antigua comandancia militar en lo que hoy son los territorios ocupados de Palestina, algunos en Horuz, al sur de Damasco, en Siria, y algunos también en Beirut. Aquí se incorporan soldados. Algunos habían estado combatiendo, eran legionarios que habían estado combatiendo primero en la campaña de Francia, luego siguieron a las órdenes del régimen de Vichy. Cuando se produce la derrota de las fuerzas colaboracionistas, ellos firman un nuevo contrato de enrolamiento por el periodo que dure la guerra con las fuerzas francesas libres. Y lo curioso es que ellos pasan a combatir en Egipto, pasan a combatir en Libia y en Túnez, en lo que es el Africa Corps del general Rommel. En todo el norte de África encontramos españoles y cántabros que combaten, algunos mueren allí. Tengo, por ejemplo, el caso de un cántabro que muere en la batalla de Tobruk y está enterrado en el cementerio militar británico. Algunos de estos voluntarios, al menos 5 procedentes de Cantabria, combaten en la famosa batalla de Bir Hakeim, en el que las fuerzas alemanas e italianas que avanzaban sobre Tobruk pues se encuentran con una fuerte resistencia, entre otros de unidades británicas y de legionarios españoles que luchaban con las fuerzas del general de Gaulle. De estos cántabros, 2 uno es Alfredo Arredondo y el otro creo que es Heriberto Sánchez, que son hechos prisioneros por los italianos y pasan a campos de internamiento, campos de prisioneros de guerra en Italia,
la península itálica, uno de ellos está en Bérgamo. Y bueno, pasan allí la guerra y al final sobreviven y son liberados por las fuerzas aliadas en 1945 y regresan a Francia. En el mes de abril y mayo les repatrian a Francia, para que veáis un poco los diferentes itinerarios que siguieron estas personas, estos soldados. Y luego ya la tercera incorporación más importante a las fuerzas francesas libres se va a generar en el entorno de Casablanca y aproximadamente en los meses de junio, julio y agosto de 1943, en los meses del verano de 1943, cuando se produce, después de producirse a finales, en el mes de noviembre, el desembarco aliado en Argelia y Marruecos, lo que se va a producir allí es que los americanos y los ingleses vencen a las fuerzas de Vichy, lo que era hasta entonces el ejército de África, y entonces muchos españoles lo que pasan es a incorporarse a un cuerpo que se denominó el Cuerpo Franco de África, que era, digamos, un batiburrillo formado con diferentes unidades. Estos hombres, este cuerpo dura aproximadamente, se integra en el ejército aproximadamente durante 6 meses. Luego, lo que se le da la opción a esta gente, porque se disuelve esta unidad, lo que se le da la opción es a firmar un enrolamiento con las fuerzas francesas libres. Y aquí aparecen otra vez varias decenas de españoles y varios cántabros que se incorporan a las fuerzas del general de Gaulle en Casablanca, en Orán y en estos meses que os comentaba de 1943. Bueno, podríamos decir que estos son los personajes que resultan al final más famosos, porque aquí aparece Faustino Solana, aparece Lucas Camons, Portillo. Es gente que se incorpora a una división que se está formando en la Francia Libre con material americano, que es la segunda división blindada, y dentro de ella la famosa novena compañía. Toda esta gente, entre ellos al menos estos 2 cántabros, pues van a desembarcar en Normandía, van a hacer toda la campaña de Francia, van a colaborar en la liberación de París, van a hacer el avance sobre Alsacia, incluso algunos de ellos llegan hasta el famoso nido del águila de Adolf Hitler. Pero no solamente estuvieron Faustino Solana y Lucas Camons como representantes cántabros en esta unidad. Yo he encontrado al menos a Emilio García Rodríguez Martínez, a Pedro Sierra, a Ricardo Mercier Martínez, como soldados que también combatieron con la novena compañía. Luego hubo cántabros que estuvieron también en la primera división de la Francia Libre, que lo que hacen es formarse también en estos meses, pero fundamentalmente la segunda división que antes os comentaba, la segunda división blindada, marcha a tierras británicas y desembarca en Normandía. Hay otro grupo que lo que hacen es desembarcar, colaborar en el desembarco aliado de Italia, hacen la campaña de Italia y luego lo que hacen es la campaña de Francia, pero el desembarco aliado que entra en el mes de agosto de 1944 por Provenza y avanzan hacia el norte para encontrarse justamente con las fuerzas aliadas que venían de la zona de Normandía. Entonces tenemos itinerarios de soldados, de refugiados o de exiliados cántabros, de exiliados republicanos procedentes de Cantabria en todas estas campañas, en todos estos frentes de combate. Muchos de ellos pierden la vida en el combate. Por eso os comento que hay soldados fallecidos, caídos en combate procedentes de Cantabria en el norte de África, en las tierras francesas, en Bélgica, y bueno, es un elemento que me ha resultado no sorprendente, pero sí interesante de conocer. De algunos de ellos tenemos muchos datos, incluso dónde fueron enterrados. De otros, la documentación francesa es bastante más escasa, pero en cualquier caso, bueno, intentaré ir recomponiendo estos puzzles y ir reconstruyendo un poco sus itinerarios vitales de la mejor forma que me sea posible, y a ver si en un futuro podemos llegar a publicar todos estos datos pues, a través de un libro. Y luego habría que hacer también referencia
porque hemos hablado hasta ahora de aquellos que combatieron, podríamos decir, en los frentes de lucha de los ejércitos, ¿no?, que estuvieron enrolados bien en el ejército regular, en la legión extranjera, en los regimientos de marcha, o posteriormente en las fuerzas francesas libres del general de Gaulle. Pero luego también existió la resistencia interior, y como es lógico hubo españoles en esta resistencia interior, y también hubo personas, exiliados, procedentes de Cantabria, que se incorporaron a estos grupos, a estos maquis, a estas agrupaciones políticas, asociaciones. Esto sí que es un auténtico galimatías de nombres, diferentes formaciones, diferentes tendencias, que van desde las más conservadoras hasta las más a la izquierda, fundamentalmente el Partido Comunista francés, y la colaboración directa que tuvo también el Partido Comunista en la clandestinidad, el Partido Comunista español en la clandestinidad en Francia, en territorio francés. Todo ello se inicia fundamentalmente a partir del año 1941, va avanzando, se va desplegando la resistencia en el territorio metropolitano a medida que avanza la Segunda Guerra Mundial y a medida que el conflicto bélico se vuelve contrario a los intereses de la Alemania nazi. Y aquí lo que aparece, y es interesante de resaltar, bueno, una vez más, los cántabros colaboran desde las redes de espionaje hasta el maquis o la guerrilla que se echa al monte o se echa a las zonas forestales para combatir a las fuerzas alemanas. Algunos mueren en combate, fundamentalmente en los últimos días de la guerra, algunos capturados y ejecutados por fuerzas de las Waffen-SS, pero también ocurre una cosa. Como sabéis, hubo una serie de deportaciones de españoles a los campos de concentración alemanes. Hubo una primera fase de esta deportación que es fundamentalmente en el invierno de 1941 y 1942. El 95% de estos deportados fueron al campo austríaco de Mauthausen. El 80% de ellos mueren entre el primer y el segundo invierno, fundamentalmente en el comando de Gusen. Pero luego, en el año 1943 y 1944, hay una segunda fase de la deportación que es bastante más desconocida, que no van a Mauthausen, que van al resto de campos del Tercer Reich, en el que aparecen muchos deportados procedentes de España y procedentes concretamente de Cantabria, que marchan les envían a estos campos, y que a esta gente se le detiene bien porque pertenecían a una célula comunista en la fábrica en la que trabajaban, bien porque pertenecían a la organización especial, que era una organización clandestina del Partido Comunista francés, que intentó mantener activa la organización en los peores momentos de 1941, principios de 1942, bien a los francotiradores y partisanos, otra organización guerrillera del Partido Comunista. Bueno, en definitiva, a toda esta red de resistencia interior y a estas personas se les detiene bien por la gendarmería francesa, que estaba a las órdenes del régimen de Vichy, o directamente por la Gestapo, según si eran detenidas en territorio francés directamente ocupado por la Wehrmacht o en territorio que estaba bajo el control del gobierno de Pétain. Ellos pasan a estar prisioneros o encarcelados en prisiones de Francia, desde Fort-Douai en Burdeos, las diferentes prisiones del territorio francés. Y cuando se decide su deportación, lo que ocurre es que se les manda a un campo de internamiento que está al norte de París, a unos 80 kilómetros al norte de París, que es Compiègne, y desde allí, a lo largo de todo el año 1943 y 1944, van saliendo sucesivamente trenes hacia el Tercer Reich, hacia los diferentes campos de concentración. Entonces, esta es una segunda deportación, como os comentaba, que es menos conocida y que es fundamentalmente españoles que están en la resistencia interior en Francia.
Como llegan en unas fases finales de la guerra, por una serie de circunstancias, ellos van a sufrir una mortalidad algo inferior a la que habían padecido los primeros españoles que fueron a Mauthausen, que la mayoría de ellos, hubo algunos que fueron hechos prisioneros en esta primera fase como soldados, como os comentaba antes, de los regimientos de marcha y de la Legión extranjera, pero la mayoría de ellos fueron hechos prisioneros como trabajadores de las compañías de trabajadores extranjeros o de trabajadores españoles. Ahí fueron varias decenas de miles los españoles que estuvieron en estas compañías, que eran compañías paramilitares, que no eran soldados, que no iban armados, pero que se encontraron en esta tesitura de ser capturados por las fuerzas del ejército alemán, de la Wehrmacht, y que en una primera instancia, como también sabréis, estuvieron en campos de prisioneros a las órdenes del ejército alemán, en lo que se llaman Stalag y Frontstalag, pero que luego pasaron a ser identificados y clasificados por hombres de las SS y de la Gestapo, y es cuando se produce su calificación como Rote Spaniel o Rojos Españoles, y cuando se decide esa primera fase de deportación, todos ellos, o prácticamente todos ellos, al campo de concentración de Mauthausen. Esto es un poco los diferentes itinerarios que nos encontramos con los exiliados procedentes de Cantabria, que, como os comento, la mayoría de ellos aparecen, de todos los que he encontrado, aparecen en este listado. Evidentemente aquí solamente se reflejan 2 o 3 palabras o 1 o 2 renglones como mucho, pero que, bueno, de muchos de ellos tengo mucha documentación y unos expedientes muy interesantes, de otros apenas tengo el momento del enrolamiento y no sé qué ocurrió con ellos antes o después del enrolamiento. Y bueno, poco más os puedo contar, es un poco daros una visión general de lo que fue la situación que se encontró esta gente, de lo que es esta investigación que está en marcha, y a partir de ahora, bueno, no sé, si queréis preguntar algo o comentar algo, pues estoy a vuestra disposición para lo que